Muy bien. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bienvenidos a nuestra tercera sesión. Vamos a iniciar la sesión por el cronograma del curso, como siempre lo hemos iniciado. Cronograma del curso en este momento. am, Estamos en el desarrollo del resultado de aprendizaje número 2. Tenemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves o presentémonos. Y el foro, que es la evidencia de este resultado de aprendizaje, foro Let's Meet, correspondiente a utilizar las estructuras visas en ese componente formativo. Trabajamos esto nuevamente, fechas informativas. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo tratamos en la sesión de apertura, así que por favor revisen la grabación. Cronograma con fechas informativas, 19 de noviembre al 25 de noviembre. La fecha más significativa o más importante en el curso es obviamente la fecha de finalización de recepción de evidencias, el 9 de diciembre. Entonces, del 19 de noviembre al 25 de noviembre estamos desarrollando el componente formativo Let's Introduce Ourselves o Presentémonos y la evidencia foro Let's Meet. Ya desarrollamos el componente formativo de la sesión, perdón, del resultado de aprendizaje número 1, llamado Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte, y el test EDW1. Y ya para iniciar el 26 de noviembre empezaremos el resultado de aprendizaje número 3, que tiene un solo componente formativo llamado This is what I do every day. Esto es lo que hago todos los días. Y tiene dos evidencias de producto y de desempeño. Una es presentación de rutina diaria y la otra es video presentación. Entonces, al finalizar esta sesión voy a tratar las instrucciones de esta evidencia, presentación, rutina diaria, es decir, de la evidencia que viene para la próxima semana. El día de hoy quiero tratar, permítame, voy a sacar a este usuario porque no puedo tener usuarios sin... ok. Eh, Perfecto. Eh, Tengo entonces que el día de hoy vamos a tratar las estructuras que trabajamos en el componente formativo Let's Introduce Ourselves, presentémonos. Entonces voy a buscar el componente formativo. Let's Introduce Ourselves. Muy bien. Voy a dar clic aquí. Vamos a... Ya vimos la introducción. Entonces, el componente formativo va a tratar diferentes elementos de esa estructura, el presente simple. El presente simple es la estructura más básica del idioma y lo tenemos tanto en español como en inglés. Entonces, ustedes tienen que estudiar muy bien este contenido, el componente formativo, que es lo que les va a dar las bases de las evidencias que usted tiene que desarrollar y lo que yo le voy a calificar en sus evidencias. En la sesión del día de hoy es más que todo reforzar lo que se ve en estos componentes formativos. Entonces, en precisamente llamado Let's Introduce Ourselves, tratamos el tiempo presente simple y para eso vamos a necesitar diferentes verbos. Tenemos el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have, to eat, to read. Eso lo traté un poco en la sesión anterior. Sin embargo, lo van a desarrollar un poco más en el componente formativo. Y es que, por ejemplo, en los verbos para el presente simple, cuando se habla de verbos infinitivos, verbos que no tienen un tiempo en específico que se pueden realizar ayer, hoy o mañana, es por eso la palabra infinitivo, utiliza la preposición to. ¿Ok? Entonces tenemos to walk, to run, to cook,
to paint, to wake up, to get up, to drive, to ride, to lo que ustedes el verbo que ustedes se imaginen lo podemos convertir en un verbo infinitivo utilizando su estado regular, el verbo en su estado regular sin tiempos y la preposición to. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en español utilizamos, por ejemplo, la palabra cocinar, caminar, levantar, peinar, todas esas cosas. Cuando queremos traducirlo al inglés, muchas veces en esas conjugaciones ponemos otro tipo de preposiciones, como el for work, for walk, for paint, for get up, for wake up, y no es la preposición correcta. La preposición que deben utilizar es la preposición to. ¿Ok? To walk, to run. ¿Okay? Eso lo tienen que estudiar muy bien porque de verdad que ocurre muchísimo en esas oraciones y es importante tener en cuenta que el for realmente no aplica para ese tipo de verbos, caminar, jugar, leer. No aplica para ese tipo de verbos, porque muchas veces utilizamos el for para la palabra para, pero realmente no aplica para verbos infinitivos. Y el verbo infinitivo lo vamos a utilizar para acciones que se pueden realizar en cualquier tiempo. Por eso se llama infinitivo, en cualquier tiempo, presente, simple, pasado, como ustedes quieran, o futuro, perdón, van a utilizar un verbo infinitivo. Entonces aquí tengo la conjugación de esos verbos, ¿ok? Para las diferentes personas. Esto puede ser un poquito abrumador, pero realmente hay que tener en cuenta que si ustedes aprendieron en español se conjugan los verbos muchísimo más. Es decir, hay hay un mayor número de conjugaciones de verbos en español que en inglés. Entonces, es mucho más sencillo aprenderse las conjugaciones de los verbos en inglés que en español, aunque ustedes no lo crean. Porque si ustedes van a ver todas las conjugaciones que tenemos en español para los verbos, se van a dar cuenta que ustedes aprendieron eso sin darse cuenta, pues, así como lo dicen sin darse cuenta, muchas veces reforzados por la educación formal. Sin embargo, tenemos muchísima más información de conjugación de verbos en el español que en el inglés. Si ustedes siguen esta estructura de conjugación que tenemos en el componente formativo, eso les va a aplicar para el presente simple. Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí no tengo la preposición to. Aquí estoy hablando del presente simple, no estoy hablando del tiempo infinitivo. ¿Ok? Entonces, este del presente simple es la conjugación, ustedes van a estudiar cada una de las personas. Si se dan cuenta, como lo dijimos en la sesión anterior, la tercera persona singular es la que va a cambiar siempre esa conjugación. Me va a añadir una S o una ES, dependiendo del verbo. Eso también ustedes lo van a ir aprendiendo con la práctica. Cuándo es con la ES y cuándo es con la S. Lo importante es que ustedes sepan que la tercera persona siempre me va a cambiar la conjugación de esos verbos en el presente simple. ¿Ok? Entonces aquí tengo la opción, el ejemplo. He works, she works, it works. He goes, she goes, it goes. He studies, she studies, it studies. Entonces, cuando ustedes están creando sus oraciones, lo importante es que ustedes, cuando ya sean listas sus oraciones, ya las construyeron, ustedes van a ir oración por oración nuevamente a verificar de quién estoy hablando. ¿Estoy hablando de la tercera persona? Tercera persona. Entonces, tengo que mirar a ver cómo está la conjugación de ese verbo. Si va a ir directamente con la S o la S, pero tiene que ir conjugado para esa persona. ¿Estoy hablando de la primera persona? No, entonces listo. El verbo va a ir de tal y tal forma. Hay veces que me escriben, por ejemplo, I works, terminado en AS. Y works es el verbo que se conjuga para la tercera persona, no para la primera. ¿Me entienden lo que digo? O sea, usted tiene que hacer una revisión de cada una de esas oraciones y revisar muy bien que esa conjugación de ese verbo sea para la persona que ustedes están hablando. Eso es lo que yo les voy a revisar y les voy a calificar en las evidencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que estudiamos en este componente formativo. Aquí hacen una explicación de la tercera persona. Revisen muy bien esto.
Tengo ya entonces el verbo to be y el verbo to have y el verbo to do. Esto es muy importante. Ahorita vamos a hablar de unas oraciones que vamos a tratar. Nuevamente, cuando ustedes utilizan el verbo to be, cuando utilizan el verbo to have y el verbo to do. En ciertas situaciones ya sabemos que no utilizamos el verbo to be, utilizamos el verbo to have, utilizamos el verbo to be. Entonces, ustedes van a estudiar muy bien ese componente formativo. Yo lo que quiero ir, exactamente. Yo lo que quiero llegar es aquí, a la parte de las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, las oraciones interrogativas, que es lo que más les produce cierta inquietud y cierta duda. A las contracciones ustedes las pueden ir aprendiendo. Hay muchísimas contracciones. Estas son las básicas, ustedes van a ir aprendiéndolas. Me interesa es que ustedes sepan diferenciar entre una oración afirmativa y una oración interrogativa. La afirmativa tiene cierta estructura, tiene un orden. Cuando se habla de estructura, se habla de orden en la oración. Tiene cierto orden en la oración. Ustedes van a estudiar ese componente formativo. Ese orden se va a ver alterado específicamente aquí, estas dos primeras partes, cuando ustedes pasan a las oraciones interrogativas. El orden de las palabras va a cambiar y distinto como se aprendió en matemáticas, el orden de las palabras sí altera el producto aquí. En las oraciones interrogativas, usted va a tener el verbo auxiliar primero, ya sea el verbo to do, ya sea el verbo to be, ya sea el verbo to have. El verbo auxiliar va a ir primero, luego va a tener un sujeto, luego va a tener un verbo, ¿ok? Y ahí sí va a tener el complemento. Si usted de pronto se confunde y dice, no, yo no sé cuál, yo tengo dos verbos en la oración, ok, ¿cuál es el verbo principal? El verbo principal va a ir aquí, tercer lugar. Y el verbo que viene a la oración como secundario va a ser el primero. Aquí se va a cambiar el orden de las palabras. Y terminamos el complemento de la oración con un signo de interrogación. Ojo, no utilizamos dos, utilizamos solo uno. Es importante que usted vaya por cada uno de esos componentes y los estudie muy bien y también vaya aprendiendo la pronunciación. Muchas veces me dicen das y la pronunciación de esta palabra, la conjugación del verbo to be para la tercera persona realmente no es das, es does. Does, does. Does he live in Colombia? No es does he live in, no exageremos los sonidos, muy sencillitos, es muchísimo más fácil para usted aprenderlo y también para comunicarse. Does he live in Colombia? Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? Do I live in Colombia? Lo último que quiero decirles de la oración de la frase interrogativa, antes de empezar las oraciones que tenemos para esta sesión, es que el verbo auxiliar, como ya llegó a la oración, y lo ponemos en la primera parte de la oración para la estructura interrogativa, cuando ya vamos a tratar el verbo, se dan cuenta que el verbo ya no viene conjugado con la S. El verbo ya no viene conjugado con la S. Aquí arriba les decía que la tercera persona me va a conjugar ese verbo con la S o con la ES. Works, goes, studies, lives. Pero en la interrogativa, la oración interrogativa, como ya tengo este verbo auxiliar, que ya está tomando esa conjugación, si lo ven que ya no es do, sino does, D-O-E-S, D-O-E-S, ya tiene la ES, o sea, ya el verbo auxiliar ya está conjugado en la oración. Esto inmediatamente me conjuga toda la oración. Entonces no necesito conjugar ese verbo principal con una S. Si ya yo tengo un verbo auxiliar con la conjugación correcta, ya el verbo de la oración no necesita conjugación. Repito, si ya yo tengo el verbo auxiliar en la oración que está conjugado correctamente, ya no necesito conjugar nada más en la oración. Este verbo auxiliar me conjuga toda la oración. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, usted va a estudiar la oración afirmativa, la interrogativa. Las negativas tienen la partícula not,
y tienen ese verbo auxiliar que les decía hace un momento, para poder conjugar o para poder convertir la oración en una oración negativa, por así decirlo. Entonces, ustedes van a estudiar todos estos elementos de componente formativo, van a estudiar cómo crear esas oraciones, porque es lo que ustedes van a necesitar en ese foro, que es la evidencia um, de este resultado de aprendizaje. Listo. Ahora voy a parar de aquí y voy a hablar sobre... Ok. Ok. Muy bien. Voy a compartir un archivo que tengo ya con las oraciones que estábamos trabajando, las que no logramos trabajar y las que vamos a corregir. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta sesión es... permítame que no puedo ni siquiera revisar aquí. Zoom no lo hace fácil, pero bueno. Aquí, muy bien. Tengo 10 oraciones. Tengo 10 oraciones aquí. Yo voy a hacer la primera oración. Esta la va a hacer Shelly. Y usted en el chat, por favor, no solamente para saber que están ahí conmigo, sino también que pues pueden estar. ¿Saben qué? No, lo voy a hacer diferente porque de pronto ustedes también van a confundirse. Voy a asignar una oración a cada persona y si usted no sabe, también puede decírmelo. Por favor, no se agobie, no se abrume, no se estrese, no le dé ansiedad y pánico. Si usted no sabe, instructora, no sé, perfecto, lo hacemos todos. ¿Listo? Muy bien. Andrés, por favor, vas a hacer la oración número 2. Ivonne, la oración número 3. Jaime, la oración número 4. Kevin, 5. Natalia, 6. Santiago, 7. Sebastián, 8. Y de resto, las que ustedes quieran, pues me avisan si quieren hacer la 9 o la 10. Y eso ya lo dejo al azar. Entonces repito, Andrés 2, Ivonne 3, Jaime 4, Kevin 5, Natalia 6, Santiago 7, Sebastián 8. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Revisen la oración. Les voy a dar unos 2 minutitos. Me dicen qué es lo que tiene incorrecta la oración y cómo corregirlo. Son dos cosas. ¿Qué está incorrecto y cómo corregirlo? Lo pueden hacer en el chat o lo pueden hacer por el micrófono. Tienen el micrófono habilitado. Entonces, cuando llame su nombre, pues me dice. Yo voy a hacer la primera oración, pero antes les voy a dar unos 2 minutitos para que revisen muy bien su oración. ¿Listo? Muy bien. Voy a hacer entonces la primera oración. La primera oración dice, City of Residence is currently Banco Magdalena. Magdalena. Voy a repetir la pronunciación para que ustedes la vayan
apuntando. City of residence is currently Banco Magdalena. No es currently, es currently Banco Magdalena. Entonces, esta oración me la envían así y me la envían primero, no tiene pronombre, no tiene sujeto, y en inglés siempre sabemos de quién estamos hablando. Siempre. Lo segundo es que la oración me la escriben de una manera como si estuviesen respondiendo un formulario. Y yo sé que muchas veces cuando hacen evidencias, pues quieren desarrollar la evidencia y listo, ya pues, responder a las preguntas, pero no es el ejercicio de aprender un idioma. El ejercicio de aprender un idioma es que ustedes le pongan un poco de lógica a lo que están respondiendo según lo que se les está solicitando. Entonces, si yo les solicito a ustedes, hábleme de usted, hábleme de su lugar de residencia, pues yo necesito que usted me dé oraciones con base en lo que usted ve en el componente formativo. Y como lo vimos en el componente formativo, en ese nivel vamos a tratar el presente simple. Entonces vamos a tener un sujeto y vamos a tener un verbo. ¿Ok? Entonces, si vamos a tratar la oración de esta manera, así como está, podemos utilizar un sujeto o un pronombre. En este caso sería el pronombre posesivo. Vamos a decir que vamos a tener el ejemplo de my city of residence is Banco Magdalena currently. ¿Ok? Esa sería una forma de poder hacer la oración. Pero si yo quiero que usted como lo acabo de decir, yo quiero que usted utilice lo que acaba de ver en el componente formativo o lo que ve en el nivel, en este idioma, entonces yo voy a hacer una oración como I live in Banco Magdalena. ¿Ok? I live in Banco Magdalena. Tengo un pronombre o un sujeto, sé de quién estoy hablando en la oración. Tengo un verbo, como lo decía la estructura o el orden de las palabras en la oración. Y tengo un complemento en Banco Magdalena. ¿Listo? Entonces, este tipo de oraciones sí pueden ser útiles en cierto contexto, pero en este curso estamos trabajando ciertas estructuras y es importante tener en cuenta que yo siempre voy a saber de quién estoy hablando y voy a tener un verbo. ¿Ok? Tengo entonces la oración número 2. ¿Dónde está? Alguien me escribió, ¿qué pasó? ¿Por qué no me deja ver más? No sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Ok. Andrés, ¿tienes la oración número 2 lista? ¿Sabes cuál es la inconsistencia ahí? Andrés, Andrés, ¿no me escuchan? ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar? Estoy hablando duro. Andrés. What's wrong? Ok, ok. Ok, Andrés dice, la oración correcta sería, I am 21 years old. Ok, Andrés, entonces el ejercicio es decir que es incorrecto y cómo corregirlo, porque no vale la pena pues mucho entender cómo se explican las cosas, cómo se expresan las cosas sin saber el por qué. Yo quiero saber qué es lo incorrecto y cómo corregirlo. ¿Listo? Andrés dice, I am, I am 21 years old. Entonces lo que Andrés está corrigiendo aquí es el verbo to have. El verbo to have es incorrecto
para las oraciones que expresan la edad. ¿Ok? Aquí hay que tener muy, muy claro. Las oraciones que expresan la edad nunca se expresan con el verbo to have. Se expresan con el verbo to be. Entonces Andrés dice, I am 21 years old. Muy bien. Ivonne, ¿tienes la tercera? Espérame. Algo pasa aquí. No, no sé qué pasa con el chat que me está... Si tienen el micrófono habilitado, por favor, utilicen el micrófono porque el chat me está borrando mensajes. No sé qué pasa. Ok, ok. Yvonne dice, I have breakfast at 7 a.m. Lo mismo, Yvonne. ¿Qué es lo que está incorrecto en la oración? ¿Y cómo corregirlo? Yvonne dice, lo que no sé es si va con el o'clock. Ok, eso lo podemos tratar en un momento. Pero por favor, o sea, me interesa que sepan las funciones de las oraciones y, y el por qué se expresan las cosas de cierta manera. Entonces necesito que tengan eso claro. Necesito saber qué está incorrecto con la oración y cómo corregirlo. El ejercicio es 2 puntos. I have breakfast at 7 a.m. Ok. Y vos me dice, aquí le hace falta algo. ¿Por qué le pusiste el have, Ivonne? Cuéntame por qué le pusiste el have. Al presente simple va con el have para que esté correcta. El presente simple utiliza diferentes verbos. Como lo vimos en el componente formativo, puede utilizar have, puede utilizar to be, puede utilizar to do, puede utilizar cualquier verbo, tú puedes utilizar el presente simple. Lo que me interesa saber es el por qué le pusiste el have. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Necesito saber qué es incorrecto en la oración y el por qué. O sea, qué es lo que está incorrecto y cómo lo van a corregir. Ese es el ejercicio de hoy. ¿Listo? Tengámoslo presente. Yvonne, dices, I have breakfast at 7 a.m. Muy bien. La oración estaba sin esto. La oración estaba, I breakfast at 7 a.m. Y lo que está incorrecto en la oración es que la oración no tiene verbo. Y la estructura del presente simple me indica que tengo que tener un pronombre o sujeto, un verbo y un complemento. Y aquí no tengo verbo. Breakfast no es un verbo. Breakfast es un sustantivo. ¿Ok? Entonces, si vos me lo corrige, me dice, I have breakfast at 7 a.m. Otro punto que trae Yvonne aquí a preguntar es, ¿utilizamos el o'clock o no? Primero que todo, el o'clock lo utilizamos para cuando son horas específicas y en el punto, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. No lo utilizamos para las 2:30, 4:30, 5:15, 6:28. Eso no lo utilizamos. No utilizamos el o'clock para eso. Utilizamos el o'clock para cuando terminamos en 00. A las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Y lo otro es que cuando ya utilizamos el AM o el PM, no es necesario el o'clock. ¿Ok? Tenemos el o'clock, es para especificar que es a las 00 de una hora. Puede ser a las 3, a las 4, a las 5, lo que sea. Pero el o'clock no va a utilizar. No se combinan los dos, el AM y el o'clock. O el PM y el o'clock. Utilizamos solamente o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. ¿Ok? Muy bien. Tengo aquí la cuarta oración. We sit down to lunch. Jaime, ¿es tu oración?
Sí. Ok, cuéntame, ¿qué piensas de esa oración? Pienso que está mal ordenada. Ok, Queda primero el verbo y después el complemento. ok, ¿cuál sería el verbo? El verbo sería to lunch Ok, y el complemento sit down. ok, ok. Eh, Jaime, gracias. A ver, aquí hay que identificar dos cosas. ¿La oración tiene verbo? ¿Qué piensan ustedes? Jaime dice el verbo es to lunch. ¿Cuál sería el verbo de esa oración? Ivonne dice no tiene. ¿Alguien más? Kevin, Natalia, Santiago, Sebastián, Claudia. Ok. Ivonne, tienes razón. El verbo, Santiago dice sit down es el verbo. El verbo no existe en esa oración. Esa oración no tiene verbo aparte de sit down. Sit sería como el verbo, el primer verbo que se ve, pero realmente un verbo que indique qué está ocurriendo en la oración no tiene. To lunch no es un verbo. Lunch, ojo, no es lunch, es lunch. Lunch no es un verbo. Lunch es un sustantivo, almuerzo. Y yo sé, en español decimos almorzar, pero no es realmente la forma en que lo hacemos en inglés. ¿Listo? Entonces, una forma de corregir esto sería we sit down, que sería como el verbo principal ahí, ya para decir qué está ocurriendo en la oración. We sit down to, Santiago dice take lunch. Correcto. Puedes decir take lunch. Puedes decir have lunch. Puedes decir eat lunch. ¿Ok? Puedes decir lo que sea, pero necesitas un verbo. Esto es un verbo. Have, take, eat. Es un verbo. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que esas palabras que en español pensamos que es un verbo como desayunar, almorzar, en inglés necesitamos un verbo en la oración. Muy bien. Gracias, Jaime, por esa ayuda en esa oración. Tengo aquí, she has 35 years old. She has 45 years old. ¿A quién le tocó esta oración? Um, Kevin dice, she has 35 years old. Ok. She's 35 years old. Está incorrecto porque para la edad no se pone have o has, sino am or is or are. Ajá, el verbo to be. Muy bien. Entonces, ¿qué está incorrecto? Utilizarnos el verbo to have, que es incorrecto. Necesitamos utilizar el verbo to be. She is 35 years old. Entonces, lo incorrecto aquí es el verbo to have. En las edades se expresan con el verbo to be. Am, are, or is, verbo to be. Muy bien. Tengo la sexta oración, I like draw. Ok, Natalia dice, I like draw, I like drawing. Agregándole el ing para complementar la oración que traduce. A mí me gusta dibujar. Ok, ok, ok. Aquí hay dos cosas, aquí eso es muy importante y bien interesante. Natalia dice, I like drawing. Ella me dice, aquí lo que está incorrecto es cómo se está utilizando esa conjugación de ese verbo. Debería terminar en ing. ¿Por qué? Para complementar la oración. Bueno, no sé a qué te refieres con complementar la oración, pero I like drawing, ing es una partícula que se utiliza mucho para referirse a un verbo que está ocurriendo en el momento en que se habla.
En muchas ocasiones se les dice progresivo o continuo, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es la función de eso. No tanto que se aprendan los nombres de las estructuras gramaticales, sino el por qué lo necesitan. ¿Ok? La función de esa oración. Y esos verbos que terminan en ing generalmente nos indican, digo generalmente porque en ciertas ocasiones se puede utilizar los verbos en ing como un sustantivo, eso no voy a tratar en este momento. Lo que voy a tratar en este momento es que cuando tenemos ese verbo en ing específicamente en esta oración, generalmente indica que eso que se está ocurriendo, esa acción está ocurriendo continuamente. ¿Ok? Cuando yo le pongo antes de ese verbo la expresión I like, yo estoy diciendo, a mí me gusta esto que se hace y cuando lo hago, es decir, cuando estoy en ese momento, me gusta. ¿Ok? Les pongo el ejemplo. A mí me gusta manejar. A mí me gusta manejar un carro, por así decirlo. No me gusta manejar un carro. Pero que a mí me vengan a decir, no, nos vamos para La Guajira, desde Bogotá, nos vamos a La Guajira, el carro, ay, no, eso así no me gusta. Está manejando tanto tiempo, no me gusta. Pero si yo digo, a mí me gusta manejar, y entonces, ¿a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? ¿Me estoy entendiendo? O sea, siempre hay una diferencia el decir, no, a mí generalmente me gusta manejar. O sea, cuando yo estoy manejando, me gusta. Manejando, ando, manejando. Ese ing, eso me indica, manejando. Entonces, es una diferencia bien sutil, pero es importante para la persona que lo está leyendo y saber, ah, no, a ella generalmente le gusta dibujar. Pero si yo la pongo a dibujar una, una obra de Van Gogh, ¿será que le va a gustar? ¿Me están entendiendo? Siempre hay diferencias sutiles. Entonces, la mejor forma de poder expresar este gusto es como lo dice Santiago. I like to draw. Porque como les dije hace un momento en el componente formativo, cuando yo trato estos verbos con la preposición to, cuando yo digo to draw, yo estoy hablando del tiempo infinitivo. Yo estoy diciendo, me gusta eso en cualquier momento, me gusta ayer, hoy o mañana, me gusta hacer esta acción. Bien, Yvonne dice para decir ando yendo, es correcto. Aunque tú lo puedes traducir I like drawing como a mí me gusta dibujar, es correcto gramaticalmente. ¿Me hago entender? Estoy hablando desde la función de la oración, lo que usted está diciéndole a la persona que lo está leyendo. Entonces es importante tener en cuenta esas dos diferencias. Esto es infinitivo, esto sería un verbo que ha sido conjugado para para el tiempo progresivo o continuo. ¿Ok? Entonces siempre es importante tener en cuenta esto y me dicen si tienen alguna duda al respecto. La séptima, tengo aquí, I was live en la mesa. Permítame un segundo. Ok. Santiago me dice, I was live, me ha tachado live, me pone en la mesa y me dice, I was living in la mesa o I lived in la mesa. Ok. Ok. Bueno, ahí me pones esa primera oración que me lleva al nivel 2, pero vamos a tratarlo de otra manera. Me dices, esta forma de conjugar este verbo es incorrecto y me utilizas I was living en la mesa. Ojo, lo que acabamos de hablar del continuo, ¿no? El continuo puede ser en presente o puede ser en pasado. Y aquí Santiago me dice, no, pues también pongámoslo en pasado. Pero, pongámosle la función a esa oración, pongámosle el por qué utilizaríamos esa oración con el ing. El ing me indica algo continuamente, pero en el pasado. Pero entonces si yo te pongo esta oración, I
I used to live en la mesa. Solía vivir en la mesa. La primera me dice, yo estaba viviendo en la mesa. Y la segunda me dice, solía vivir en la mesa. Y en la tercera me dices tú acá, I lived en la mesa. Ay, ay, ay. No puedo. La mesa. ¿Cuál de todas estas utilizarías para decir qué función crees que está utilizando esta oración? Si me entiendes a lo que yo no les estoy enseñando gramática por enseñarles gramática, yo les estoy enseñando las funciones, el por qué lo van a necesitar. Entonces, I was living en la mesa, yo estaba viviendo en la mesa. I used to live en la mesa, yo solía vivir en la mesa. Y I lived en la mesa, vivía en la mesa. Cada una de esas ustedes van a tener que decidir qué función van a utilizar. Y ahí sí van a poder construir su oración. Cuando ustedes me utilizan ya el ING, yo empiezo a leer el resto de las oraciones de su evidencia para saber cuál es el contexto de lo que usted me está diciendo. ¿Ok? Esto es importante. Gracias, Santiago. La 8. My interests are I draw and read books. Sebastián me dice, my interests are I draw and read books. My interests are draw and read books. El pronombre I es de yo y este no debe acompañar a un verbo to be en presente como are. Ok, ok, ok. Ah, te refieres a estos dos. A estos dos. Ok. Vamos a hacer un ejercicio rápido porque ya estamos cogidos de tiempo. Rápido. Quiero que ustedes lo pongan en el chat. Por favor, estén atentos. Mi pregunta es, ¿cuál es el sujeto de esta oración? ¿De quién o de qué se habla en esta oración? ¿Se habla de los intereses de alguien? ¿O se habla de una persona? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? ¿De quién realmente es el centro o el foco de esa oración? Santiago dice mis intereses, ¿ok? ¿Alguien más? Claudia dice hay. ¿Alguien más? Sebastián dice mis intereses. Kevin dice hay. ¿Alguien más? Tenemos más personas en sala, por favor. Jaime dice mis intereses. Ivonne dice mis intereses. Ok. Los intereses personales dice Andrés. Muy bien. Sebastián me estaba diciendo el pronombre I es de yo y este no debe acompañar a un verbo to be en presente como are. Muy bien. Sí, o sea, es incorrecto pues tenerlo de esta manera. Y creo que vas muy bien en camino, pues, en buen camino, pues, cuando dices que estos dos no deben estar así. Pero realmente el foco de esta oración es my interests, mis intereses. Yo estoy hablando de los intereses y este es el que tiene, el que se le realiza la acción. Entonces, are realmente no va acompañado al I, sino que es de interest. ¿Y por qué are? Porque está en plural, my interests. Y en plural utilizamos siempre el verbo to be para el plural, que es el are. ¿Listo? Entonces, por ahí vamos mirando, ok. Entonces, esta parte de la oración está bien. My interests are. Tengo plural y tengo el verbo correcto para ese plural. Are. Lo que está incorrecto es cómo estamos mirando estos verbos, ¿cierto?
Santiago, Santiago me pone 2 puntos, sí. Con la puntuación se pueden arreglar muchas cosas en las oraciones, tienes toda la razón. Y sí, podríamos decir I draw and I read books, pero no tendría el contexto de lo que es la cláusula anterior. My interests are, which is like, es como una cláusula introductoria. Y sí, puedes poner 2 puntos, pero cuando cambias el sentido de la oración, te lo voy a poner así. My interests are, tengo los verbos infinitivos, recordemos los verbos infinitivos, eso es lo que estamos viendo en este componente formativo. Infinitivo, lo puedo realizar en cualquier momento. Entonces tengo my interests are to draw and read books. Este verbo, este pronombre, esta preposición to, esta palabra to, me está conjugando el verbo draw y me está conjugando el verbo read porque tengo esta palabra aquí, esa es una conexión, and. Entonces, este to me está conjugando directamente al draw y al read. Directamente, esos son 2 verbos infinitivos. My interests are to draw and read books. Otra forma de decirlo sería, my interests are drawing and reading books. Y aquí Santiago me trae algo que es muy importante que tengan en cuenta también y es, él me dice la oración, my interests are to draw and reading books. La oración tiene que tener el mismo tiempo. Si ustedes me utilizan to draw, vamos a utilizar el mismo tiempo para el siguiente verbo. Es el tiempo infinitivo. Si usted me utiliza ing, entonces vamos a utilizar ing para los 2 verbos. Todos los verbos van a estar en el mismo tiempo. La oración tiene que tener acuerdo. Todos los verbos van a estar en el mismo tiempo. Listo. ¿Alguien se quiere arriesgar con la oración número 9? ¿Quién me dice? O la 10, cualquiera de las dos. Ivonne dice, ing, ¿cómo se traduce al español? Ando, endo. Y eso depende, porque muchas oraciones se ven, como le decía yo en la oración de I like drawing, podría ser el are, pero dependiendo de lo que quieras decir, cuál es la función de la oración. No sé a qué te refieres en la segunda respuesta. My interests are drawing and reading books. ¿Ahí? Ok. My interests are drawing and reading books. Sería lo mismo que en I like drawing. Mis intereses serían dibujar y leer. Pero nuevamente en inglés estamos tratando de la función. ¿Por qué estás diciendo el ing? ¿Por qué estás utilizando el infinitivo? Dependiendo de lo que tú quieras informar al lector. En el tiempo continuo se traduciría el ing como el ando o como el endo. Santiago dice, he works from 6 a.m. to 1 p.m. No sé si es from or off. Ok. Work from 6 a.m. to 6 p.m. No, ok, muy bien. Él me dice from. No sé si es from o qué es lo que ocurre. Puedes utilizar el from. Mi corrección ahí sería la siguiente. Work from. Sí, voy a ponerlo así para que. To 1 p.m. Esta oración no me tiene un sujeto, no me tiene un pronombre, no me tiene quién realiza la acción. Cuando ustedes me dicen a mí work from 6 a.m. to 1 p.m., no sé, no sé quién está haciendo la acción, no sé a quién se está refiriendo. Y en inglés siempre se sabe de quién se está hablando, quién realiza la acción. Ok. Entonces Santiago me dice, Santiago lo está poniendo ya directamente a la tercera persona, no sé qué el aprendiz quiso decir, pero Santiago me dice, he works. Ok, muy bien. Entonces,
Aquí la inconsistencia sería esto. No tenemos un pronombre, no tenemos a alguien que realice la acción y Santiago me añade directamente el pronombre he y me lo conjuga directamente para esa persona. Muy bien. Tengo la oración she bring lunch. Y aquí la inconsistencia es, tenemos un pronombre, tenemos un verbo y tenemos un complemento, pero el verbo no está conjugado para la tercera persona, porque she es la tercera persona. Entonces, esta es la inconsistencia más grande. She brings lunch. ¿Ok? Sí, correcto, Santiago. She brings lunch. Entonces, esa sería como la forma más fácil de revisar ese verbo para que se entienda que estamos hablando de la tercera persona. She brings lunch. En este curso, ustedes pueden realizar oraciones de 3 palabras como esta, y si están bien conjugadas en el tiempo presente, ustedes aprueban sus oraciones. Entonces no es necesario que elaboren, que se pongan a trabajar otros tiempos. Lo que yo quiero ver es el tiempo presente simple en sus evidencias. Si usted tiene oraciones conjugadas con su verbo correctamente, conjugadas el verbo correctamente, pues esa oración es correcta. ¿Listo? Muy bien. Quiero parar aquí y voy a hacer esto lo más rápido posible. Ya estoy a las 7 de la noche. Voy a dar esto rápidamente. Y son las instrucciones para la evidencia de la siguiente semana. Como les decía en el cronograma, el componente formativo es para la siguiente semana es correspondiente al resultado de aprendizaje número 3 y se llama This is what I do every day. Lo tenemos aquí, This is what I do every day. Y es el mismo componente para las 2 evidencias. La evidencia que tienen para la próxima semana, que empieza el 26 de noviembre al 2 de diciembre, es la llamada presentación rutina diaria. Entonces voy a ingresar a actividad de aprendizaje 1, voy a buscar la evidencia, presentación rutina diaria, aquí tengo las instrucciones y aquí tengo que leer muy bien qué es lo que se me está solicitando. A usted se le está solicitando hacer una presentación, una diapositiva, o también puedo hacerlo en un archivo Word. La verdad es que realmente no les estoy poniendo dificultades con ese tema, del formato del archivo que me envían. Ustedes van a hacerlo con un contexto bien específico. ¿Y cuál es? Usted va a pretender que es dueño de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Entonces usted va a hacer oraciones con acciones o verbos que tienen que ver con cosas como despertarse, levantarse, ducharse, desayunar. Mire que la expresión es have breakfast y no solo breakfast, ¿ok? Entonces, usted va a utilizar diferentes verbos. No necesariamente tiene que hacer estos. Utilice los verbos que están en el componente formativo o utilice los verbos de acuerdo a su acción, a lo que usted va a explicar en su diapositiva, pero conjugados correctamente a su pronombre o sujeto. Quiero llamar la atención a este tipo de funciones que dice brush one's teeth. Aquí estoy hablando de lavarse los dientes de manera general. One's teeth, one's, no me indica de quién se está hablando, así que usted va a tener que utilizar un pronombre posesivo. My, her, your, his, its, their. Como ustedes lo quieran ver, ustedes van a utilizar un pronombre posesivo en ese tipo de expresiones. No me envíen expresiones en oraciones con one's, once, esto es un verbo que le indica a usted una función. Entonces es importante tener en cuenta que usted va a apropiarse de esos verbos y va a conjugar esos verbos correctamente. En la diapositiva, aquí están las frases, perdón, la estructura de las diapositivas, lo que usted va a desarrollar. Quiero que tengan muy en cuenta que cuando se habla de rutinas diarias, lo que usted haría diariamente en esta finca, se trabaja con el tiempo presente simple. No envíe oraciones con otros tiempos. Me han enviado oraciones con el tiempo pasado, me han enviado oraciones con el tiempo continuo. I am getting up. I am showering. I am cooking.
No me envíe oraciones del tiempo continuo. Estamos hablando de rutinas diarias, cosas que se hacen todos los días, cosas que no tienen un tiempo en específico. Por lo tanto, usted va a utilizar el tiempo presente simple con su verbo infinitivo. Por eso se utiliza el verbo infinitivo, para explicar que esto lo hago todos los días. Lo hice ayer, lo hago y lo hago mañana. ¿Ok? Entonces me va a utilizar el tiempo simple, presente simple con su verbo infinitivo para este tipo de evidencias. No me envíe el tiempo continuo, ni el futuro, ni el pasado. Simple, presente simple. Aquí tengo pues qué es lo que usted va a entregar, máximo 8 diapositivas. El formato puede ser en PPT, en Word, etcétera, lo que sea. Usted puede convertirlo a PDF. Con mucho gusto lo envía. Aquí tengo más recursos por si usted necesita vocabulario refiriéndose a este tipo de contexto que es el de la finca. ¿Tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? Muy bien. Entonces, am, les doy gracias por asistir a la sesión. Por favor, tengan en cuenta las instrucciones de la actividad que viene para la próxima semana. Si tienen preguntas, me envían al correo o al foro o en el notificaciones. También podemos estar comunicándonos en la plataforma. Y nada, quedamos conectados y pendientes a ver qué ocurre esta semana. Y si tienen alguna inquietud o duda, pues con mucho gusto am, les ayudo a revisar esas dudas. Gracias y que tengan una buena noche.